Sean todos bienvenidos. Es hora de comenzar a ver y escuchar Contracultura. Un espacio para aprender, un espacio para descubrir y difundir cultura de calidad. Contracultura. Que nacen del corazón, trovadores y juglares. Así es, amigos, que viva el Perú, señores. Sí, estamos pues en este bicentenario de la proclama de la independencia del Perú y continuando con este programa especial de Contracultura, vamos a conversar con un profesor de historia, un hombre, un conocedor pues del pasado peruano, ¿no? Y del mundo también, y con él vamos a hablar sobre este bicentenario, ¿no? Sobre todo la independencia, con un tema controversial, un tema que él maneja muy bien, incluso ya en el diario del Sello Rojo, aquí en Huancavelica, ha sido ya publicado sus ideas, ¿no? Sus postulados, así que vamos a hablar con él. Estamos en línea con el maestro Jorge Arroyo González. Muy buenas noches, maestro. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Saludos a todos tus escuchas en Contracultura y en Huancavelica, y un saludo de Fiestas Patrias, ¿no? Y mucho más, o con mayor ganas, pues debido a este bicentenario, ¿no? Estos 200 años de proclamada la independencia. Así es, maestro Arroyo. Yendo pues al título de esta conversación, ¿no? Que le hemos puesto la independencia del Perú, y en signo de interrogación, ¿ha sido concedida, conseguida o concebida? Por favor, ilústrenos, maestro Arroyo. Bueno, el título o la pregunta, ¿no? Es el título de un libro que fue publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Hace unos 5 años atrás, en el 2016. Son aproximadamente unos 15 trabajos o ensayos de parte de los historiadores más importantes que hemos tenido en los últimos 50 años, que tratan de responder a esta pregunta, ¿no? Que se plantea con un ensayo escrito por Heraclio Bonilla y Carol Spalding, ¿no? Y ellos son los que generaron este debate, ¿no? Al sugerir de que el Perú no había buscado su independencia, sino que al contrario, no había sido concedida, ¿no? Por ejércitos extranjeros, ¿no? Y cuando uno lee el artículo no se da cuenta pues que según la mentalidad de estos historiadores, los peruanos se nos impuso la independencia, o nos las concedieron, ¿no? Imponer suena ya muy fuerte, muy arriesgado, ¿no? Y en contraposición a lo que antiguamente se enseñaba, ¿no? Este artículo sale en 1971, o sea, hace 50 años, por el sesquicentenario. Lo que anteriormente se enseñaba, pues, era con una marcada tendencia nacionalista, en la cual los peruanos buscaron su propia independencia y la obtuvieron, ¿no? Pero Jorge Basadre, ¿no? Entre otros, ¿no? Responde a ese artículo de la independencia, o el mito de la independencia concedida, ¿no? Y él nos hace un recorrido desde las rebeliones que hay en el siglo XIX, ¿no? Y la conclusión es bastante simple, ¿no? Los peruanos nos convencimos, ¿no?, de que era necesaria la independencia, y por lo tanto eso vendría a ser pues conseguido, ¿no?, con la ayuda de los ejércitos extranjeros, ¿no? Pero nosotros mismos conseguimos nuestra independencia. Y finalmente, ¿no?, esta otra parte de la pregunta, ¿no?, la independencia concebida, ¿no?, vendría a ser ya porque los peruanos pensamos en la independencia, ¿no?, con importantes representantes, lo que llamamos en el colegio, ¿no?, lo que se nos enseñan como los precursores, ¿no?, personajes como Baquijano y Carrillo, como Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, como el mismo Hipólito Unanue, ¿no? O sea, son personas que de una manera u otra terminaron predicando, ¿no?, en los centros de enseñanza de la época,
¿no?, la idea de la emancipación con España, ¿no? Entonces es un juego de palabras bastante interesante, ¿no? Pero lo que sí está y se percibe en las redes, ¿no?, es esta contraposición entre quién nos independizó, ¿no? Uh-huh. Si fuimos nosotros mismos o si fueron ejércitos extranjeros, ¿no? Eso es lo que está en juego. Uh-huh. Bien, maestro Arroyo, ¿somos un país libre? ¿Realmente somos libres los peruanos? Porque esta es una de las preguntas que más creo que se han ido maquinando en la mente de los estudiosos, ¿no? Y también en la mente del pueblo, ¿no? Porque se vive cada época, cada instante, sobre todo la política, la situación social, que nos es tan difícil, y ahora con la tecnología, y esa pregunta cavila pues en nuestra mente. ¿Somos libres realmente? Bueno, en un sentido práctico o político, claro que somos libres, ¿no? Y somos tan libres, ¿no?, de que a quienes le vamos a echar la culpa de los errores que hemos cometido en estos 200 años. Uh-huh. No, o sea, somos nosotros mismos los que hemos de una manera u otra obrado u actuado, ¿no? Y no solamente y lo mismo se podría aplicar, me corrijo, ¿no?, para las cosas positivas, ¿no? Nosotros hemos sido lo suficientemente libres como para poder tomar decisiones que nos han permitido obtener ciertos logros, ¿no?, en estos 200 años. Yo creo que no somos 100% libres, ¿no?, en el sentido de que no somos un país desarrollado, ¿no? Somos un país que todavía tiene graves dificultades en lo que es educación. Si hablamos de analfabetismo, ¿no?, imagínate, con eso podríamos hacer un programa entero, ¿no? Uh-huh. Y debido a esas carencias que tenemos, ¿no?, como por ejemplo en el sector salud también, eso limita pues el sentido de libertad, ¿no? Pero políticamente hablando, bien, claro que lo somos, ¿no? O sea, aquí nadie nos ha impuesto al señor Castillo como presidente, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de poder escoger y lo hemos terminado escogiendo, ¿no? Y así como el año pasado, las protestas, ¿no?, que hubieron en noviembre, ¿no?, nadie obligó a salir a las calles, no fueron decisiones propias de la gente que estaba en contra de tal o cual accionar del presidente Vizcarra, y se terminaron manifestando, ¿no? Uh-huh. Entonces sí hay libertad, ¿no? Lo que no tenemos es esto que se llama independencia económica, que nos permita no solo crecer económicamente, ¿no?, sino desarrollarnos, lo cual implica pues mejores servicios en educación, en salud, seguridad ciudadana, ¿no? Ahí el dilema, ¿no? Esa es la tarea que todavía no terminamos de cumplir en estos 200 años. Uh-huh. Y usted como profesor de historia, ¿cómo ve este momento, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, en los chicos, ¿cómo van a afrontar este nuevo siglo que inicia, este siglo republicano? ¿Cómo ve usted en su análisis como docente, como profesor, ese interés por conocer el pasado propio, el pasado de la nación por parte de los alumnos? Mira, esa es una pregunta bien compleja, y se supone pues que deberíamos estar contentos y felices por los 200 años, pero bueno, las cosas hay que decirlas tales y como son, ¿no? Hace unos 5 años atrás, en el 2016, haya estado en donde haya estado, y les hablaba pues de la proximidad del Bicentenario, y los alumnos pues no se les movía ni un pelo, ¿no? Yo creo que debido a la pandemia, ¿no?, al carácter que han tenido estas últimas elecciones tan polarizadas, ¿no?, como que la juventud algo ha reaccionado, ¿no?, con respecto a lo que vendría a ser el Bicentenario. Digo que algo ha reaccionado porque lamentablemente la posmodernidad nos lleva a simplemente tomar postura por un tiempo efímero, y la velocidad en la que vivimos, ¿no?, propia de esta posmodernidad, nos lleva pues a otro tema, ¿no? Ayer eran las elecciones, ¿no? Anteayer eran si vacamos o no vacamos al presidente, y el día anterior era la vacuna, ¿no? Entonces una cosa siempre reemplaza a la otra y se pierde el seguimiento. Entonces lo que lamentablemente yo creo es que ya hemos llegado a los 200 años,
han habido especialmente en las redes, ¿no? Mucho movimiento acerca del Bicentenario, muchos profesores de historia, historiadores y demás científicos sociales hablando o tratando de entender este evento, ¿no? Pero la verdad es que no se ha visto participación de la juventud, ¿no? Y creo yo que entre otras cosas debe ser por esta situación en la que estamos, no me refiero a la pandemia, pero yo no veo con mucha no sé, con mucha esperanza, ¿no?, de lo que pueda hacer la juventud de aquí en adelante, por lo mismo pues que no tenemos una educación que se base pues en un pensamiento crítico, ¿no? Si hacemos un balance, ¿no?, de cómo fue hace 100 años, o la juventud, cómo se comportó frente al centenario, o de pronto ya 100 años es mucho, ¿no? Si hacemos como el mismo balance con el sesquicentenario, vale decir, en la época de Velasco, en 1971, o sea, las diferencias son abismales, ¿no? ¿Dónde están los intelectuales que, no sé, en la época de Leguía y de Velasco salieron y nos llenaron de debates interesantes, ¿no? ¿Dónde están esa juventud universitaria, ¿no? ¿Dónde está esa movilización escolar? ¿No? Lamentablemente no la hay, ¿no? Sí, pues no es duro aceptarlo, ¿no? Pero esto ya venía de años, ¿no? Junto con otra pandemia que ha ido galopando, ¿no?, que es la del gusto por la ignorancia. Y en este trajín queremos también que usted nos ilustre sobre un tema también que es interesante cuando se conversa sobre la independencia del Perú, ¿no? Tenemos a dos personajes importantes, San Martín y a Simón Bolívar, ¿no? Para la historia del Perú. ¿Quién es el que logra la independencia? O la que enarbola la independencia en este caso, ¿no? Bueno, para nosotros los peruanos es San Martín, ¿no? Pero San Martín, si somos realmente justos con la historia, ¿no?, y realmente la estudiamos, nos vamos a dar cuenta de que San Martín inicia un proceso, ¿no?, con la proclama, ¿no?, hecha hace 200 años, ¿no?, que no es poca cosa, ¿no?, porque cuando San Martín se va, el norte y la costa peruana, ¿no?, es ya patriota, ¿no?, y eso sin necesidad de una batalla rutilante, y quizás esa gran batalla fue lo que le faltó a San Martín para consolidar lo que él había iniciado, ¿no? Y bueno, cuando él se va en septiembre de 1822, a prácticamente 14 meses de haberse proclamado la independencia, hay muchas cosas por resolver, ¿no?, como la forma de gobierno que va a tener el Perú, acabar con la guerra, ¿no?, contra los españoles, pero San Martín deja sentadas las bases de un Estado que lamentablemente no se pudo fortalecer, no se pudo consolidar, y eso nos lleva pues al año vamos a decir, entre 1822 y 1823, septiembre, en ese año, no, la situación para el Perú se pone bien complicada, ¿no?, porque Rivagüero desconoce la Junta de Gobierno, da un golpe de Estado, las campañas a intermedios, que eran las campañas militares para derrotar a los españoles, ni la primera ni la segunda cumplieron su objetivo. Rivagüero se pelea con Torretagle, el Congreso se parte en dos, hay uno en el Callao y otro que se va a Trujillo, entonces, y encima las actividades económicas están paralizadas, los españoles se hacen fuertes en la Sierra Sur. Entonces esa es la situación del Perú, ¿no?, post San Martín, y en el momento en que llega Bolívar a nuestro país en septiembre de 1823. Entonces Bolívar organiza rápidamente la campaña final, y ahí hay que mencionar a dos hombres importantísimos, ¿no? Uno es José Faustino Sánchez Carrión en la parte, vamos a decir, de gobierno, ¿no? Y por otro lado, José de la Mar, ¿no?, por la parte militar, ¿no? Él es el que reorganiza el ejército, que es el ejército que va a terminar acompañando a Bolívar, ¿no?, y a Sucre, ¿no?, en las campañas de Junín y Ayacucho. Entonces, la conclusión sería que San Martín inicia un proceso, los peruanos
no terminamos de consolidar ese proceso, y es necesaria la ayuda del ejército de Bolívar, y es Bolívar el que termina dando pues y cerrando lo que San Martín había iniciado, ¿no? Vale decir, la guerra de independencia. Entonces, nosotros nos debatimos entre estos dos señores, ¿no? Pero yo creo que lo justo sería decir, San Martín inicia, Bolívar cierra, ¿no? Eso creo que sería lo justo, ¿no? Maestro, nosotros vemos pues ese marketing poderoso que hacen, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿no? Cuando hablan de sus padres fundadores. Nosotros, los peruanos, ¿tenemos padres fundadores? ¿A quiénes debemos considerar como padres fundadores? Bueno, en realidad sí los tenemos, ¿no? Pero nosotros los llamamos próceres, ¿no? Los próceres de la independencia. No es muy de uso muy frecuente el llamar padres fundadores, pero son estos señores pues que piensan la patria, ¿no? Que de una manera u otra piensan qué es lo que va a hacer el Perú, ¿no? Entonces, entre ellos destaca pues la figura de José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Alguien que imagina al país, lo que puede llegar a ser. De igual manera, Francisco de Luna de Pizarro, ¿no? El primer presidente del Congreso, él también imagina un país, ¿no? Lo diseñan en la Constitución de 1823, Constitución que no entra en vigencia por mucho tiempo, ¿no? Por la misma llegada de Bolívar, ¿no? Quien asume poderes dictatoriales, pero sí tenemos, vuelvo y repito, padres fundadores de la patria, ¿no? Que son, vuelvo y repito, no todos y cada uno de estos señores, estos ideólogos, ¿no? Que de una manera u otra piensan el Perú de una manera u otra y lo terminan plasmando en la Constitución del año mencionado. Bien, maestro, interesante, siempre aprender un poco más de nuestra historia, y quiero agradecer por su participación en esta conversación, por este bicentenario en este programa especial de Contracultura. Lo invito a despedirse de los contraculturales y estoy seguro pues que vamos a continuar conversando sobre tantos temas que nos falta abarcar. Gracias, Jorge, una vez más por ese espacio que siempre me brindas, ¿no? Y como habíamos conversado en su momento y también salió en el diario el día de hoy, yo creo que hemos perdido la oportunidad de no celebrar, ¿no? Sino reflexionar el bicentenario, pero tenemos una segunda oportunidad, ¿no? O sea, como nuestro proceso se inició hace 200 años y culmina en 1824, o sea, todavía tenemos 3 años más, ¿no? Para poder seguir reflexionando, ¿no? Y tratar de ver qué es lo que estos padres fundadores de nuestra patria quisieron y soñaron para el Perú, ¿no? Basadre le llama los retos de la patria peruana, ¿no? Entonces tenemos 3 años pues para reflexionar y ver si todavía podemos cumplir los mismos, ¿no? Entonces un abrazo fuerte, felices fiestas patrias a todos y cada uno de los amigos contraculturales, en especial a los que te siguen allá en Huancavelica y en el resto del país. Bien, muchísimas gracias, maestro Jorge Arroyo.